Consejos del pastor. La voz que buscabas para confirmar tu fe. Con el reverendo Edgar Salas. La esposa e hijos del pastor son también llamados al ministerio. En el pueblo evangélico se estilan varias maneras de hacer el llamado a un hombre para que sea el pastor de una iglesia local. En algunas denominaciones, el pastor es llamado por un presbiterio o un concilio y luego se le asigna a una iglesia afiliada a su federación, asociación o convención. En las denominaciones singularmente congregacionales o democráticas, el pastor es llamado e instalado por la misma iglesia que solicita sus servicios. En ambos casos, el llamado se le hace a un individuo que posea el perfil indicado en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 7 y Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. En los intentos de describir qué es el llamamiento al ministerio pastoral, se han planteado varias ideas, desde el llamado audible, como el de Samuel y Jonás, hasta el llamado bifásico, que consiste en dos fases de un mismo llamado, el interno y el externo, entendiendo el interno por la pasión por las almas y la necesidad de ser un instrumento de Dios, descrito por Jeremías como el fuego interno, en Jeremías 29. Y el llamamiento externo, que no es otro que el reconocimiento del que oye y ve el ministerio del que se considera llamado internamente, como lo se indica en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Veamos el llamado pastoral y sus exigencias. Un hombre llamado por Dios es aquel que debe estar dispuesto a, primero, estar a la orden de la iglesia en su asistencia pastoral las 24 horas. Como segunda característica, es estar dispuesto a sufrir las penalidades de su ministerio, como lo dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. En tercera rango estaría estar dispuesto a ir donde el Señor le llame, al igual que estar dispuesto a convivir con todo tipo de personas sin acepción y sin discriminación, como lo dice Santiago capítulo 2, versículo 1. El trabajo de un pastor se puede comparar con la profesión militar y con la profesión médica, ambas desde el punto de vista del deber ser. El militar obedece órdenes superiores y se tiene que movilizar donde se le ordene, y el médico, por su juramento hipocrático, se debe a sus pacientes, más cuando sus vidas dependen de sus manos. La familia del pastor y el llamado de Dios. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se habla de la llamada comúnmente familia pastoral. Sin embargo, existen iglesias donde en vez de instalar al llamado por Dios, o sea, al pastor, instalan a toda la familia con el mote de familia pastoral. La pregunta que debe hacerse la iglesia es: ¿la esposa fue llamada por el Señor al ministerio pastoral? ¿Los hijos del pastor fueron llamados al ministerio pastoral? No debemos negar que existen las excepciones donde todos tienen el llamamiento, pero esa no es la norma, sino la excepción. Consideremos el llamado en dos momentos de la vida. Llamamiento de Dios al pastorado en la soltería. El joven u hombre llamado por Dios al ministerio en la soltería se diferencia de otro joven que no tenga el llamamiento en que no solo debe buscar una pareja idónea en su vida matrimonial, sino que también es responsable de buscar su ayuda idónea que tenga el mismo llamamiento, si es que desean no tener tropiezos en el ejercicio de su ministerio en el futuro. Si se equivoca
y busca una persona, a una mujer, que su sueño es tener un esposo con un horario de 8 horas de trabajo y que sus fines de semana libre sea para atender a la familia, o sea, a su mujer y a sus hijos, ya el fracaso está anunciado. En caso que ambos tengan el mismo llamamiento de Dios, se puede decir que estamos ante una pareja pastoral. Veamos el llamamiento de Dios al pastorado estando casado. En este caso lo podemos subdividir en dos. Primero, llamamiento de Dios al pastorado estando con una cristiana. Y dos, llamamiento de Dios al pastorado estando casado con una no cristiana. Consideremos el estar casado con una cristiana. Es incorrecto pensar que toda mujer cristiana desea estar casada con un pastor, lo cual no la descalifica como una mujer espiritual. La mayoría de las jóvenes cristianas, según el debe ser, desean casarse con un cristiano que comparta su misma espiritualidad y fe, pero que a su vez desea tener un hogar normal, como se dijo al comienzo. Sus sueños al casarse fue tener un esposo trabajador con suficiente tiempo para dedicarle a ella y a sus hijos, además de compartir con él la adoración de Dios en el templo los domingos y participar en la dinámica de la iglesia. En muchos casos, cuando el esposo con la que ella se casó le manifiesta su deseo de servir al Señor a tiempo completo, sus sueños se ven truncados, ya que esta posibilidad no fue considerada en el momento en que contrajeron matrimonios. En estos casos, cuando la esposa, luego que su pareja tomó la decisión, comienza a ver a la iglesia como una intrusa en la relación con su marido, convirtiéndose la iglesia en la otra, ya que tiene que compartir con ella el amor y el tiempo que su esposo debe dedicarle a ella y a sus hijos. Consideremos ahora el estar casado con una mujer no cristiana. Aunque este tipo de caso no es frecuente, se ha dado eventualmente, con la particularidad donde un hombre que vivió una vida sin Cristo tiene un encuentro con él y luego entra en la diatriba de obedecer el llamamiento de Dios al ministerio pastoral o mantener una vida cristiana en un hogar dividido por la fe. En otras palabras, este hombre que es casado se convierte a Cristo, pero su esposa no se convierte a Cristo y él siente ese llamado del Señor. Suficiente es para muchas mujeres inconversas el tener que cambiar un marido que compartía con él placeres mundanos para tener ahora un marido que desea dedicar toda su vida al ministerio pastoral. Por lo general, los hombres llamados en esta condición son desestimados por las iglesias, que entre los requisitos exigidos es que toda la familia, o a lo menos su esposa, sea cristiana. Se puede dar el caso de esposas de pastores que, aunque son cristianas, han decidido por razones personales no seguir asistiendo a la iglesia o asistir a una iglesia diferente a la que su esposo pastorea. En todo caso, la iglesia debe mantener la exigencia deontológica que describe Pablo cuando dice que gobierne bien su casa, según 1 Timoteo 3, versículo 4. Un pastor que no puede gobernar bien su casa, o sea, que en su casa cada quien hace lo que quiere fuera de la palabra de Dios, de hecho queda descalificado o descalificada su opción al pastorado. El llamamiento de Dios estando casado y con hijos. En los casos cuando un hombre es llamado por Dios al ministerio pastoral estando casado y con hijos, el conflicto se multiplica, ya que su llamamiento arrastra muchas veces en contra de su voluntad, no solo a la esposa, sino a los hijos. En muchos hogares
han resuelto la situación con una especie de acuerdo o aceptación de la voluntad de Dios, pero no se debe desestimar que el resto de la familia está renunciando a un modelo de hogar que desde el día de la noticia fue su modus vivendi, y el pastor tiene que vivir con esta carga. El llamado soy yo, no mi esposa ni mis hijos. El llamamiento al pastorado es personal y no familiar. No existe el pastor, la pastora y los pastorcitos. Y contrariamente a lo que dice mucha literatura evangélica, tampoco existe la familia pastoral, sino la familia del pastor. ¿En qué momento podemos hablar de la familia pastoral con propiedad? Podemos hablar de la familia pastoral con propiedad solo cuando la esposa y los hijos hayan sido llamados individualmente al ministerio pastoral. Pero no se confunda ese llamado con pensar que si en la familia la esposa del pastor es presidenta de las damas, el hijo toca la batería en la iglesia y la hija es directora de adoración, ya estamos frente a una familia pastoral. Esto no es cierto. Estamos ante una familia cristiana activa en la iglesia. Se puede entender una familia pastoral cuando todos sus miembros dedican su vida a la atención de las ovejas del rebaño del Señor, con todo lo que ello implica. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando llama a un pastor sin que su familia tenga el llamamiento pastoral? Es necesario entender que el hecho que no tengan los miembros de la familia el llamado pastoral no es indicativo que son menos cristianos o que están en una condición indigna. La iglesia debe entender que el llamamiento fue dirigido a un hombre y no a la familia. Es la responsabilidad del pastor estar unido a su esposa y mantener bajo sujeción a sus hijos, pero no es responsabilidad como deber pastoral o trabajo de la iglesia obligar a su esposa y a sus hijos a soportar los pormenores de la vida pastoral. La iglesia debe liberar de responsabilidad pastoral a los miembros de la familia del pastor, siendo de apoyo al pastor para que pueda sobrellevar esta falta de idoneidad en su familia en el ministerio. La incomprensión de su ministerio en el seno de su familia debe ser compensado por la comprensión de la iglesia, no condenándole a su esposa o a sus hijos por el deseo de tener a un esposo o padre más de ellos que de la iglesia. La forma de colaborar la iglesia con el pastor en su tensión familiar es la siguiente: ofrecerle el suficiente tiempo libre para que él le dedique el tiempo a su familia, respetarle la privacidad de su hogar, no usar su casa como centro de encuentro de los hermanos de la iglesia, evitar usar frases dirigidas a su familia como usted es la esposa del pastor, ustedes son los hijos del pastor, en forma de reclamo o de exigencia. Ellos saben su filialidad con el pastor. No es necesario que se lo recuerden cada vez que se les quiera llamar la atención, haciéndoles sentir que es una maldición y no una bendición ser miembro de la familia del pastor. No involucrar a su familia cuando la iglesia vea la necesidad de hacerle reclamos al pastor por faltas en su ejercicio. La iglesia no debe interferir en las decisiones que tome la familia del pastor en su seno, entre otras razones. Nunca debemos perder el principio que el llamamiento pastoral se le hace a uno de los miembros de su familia y no a todos. Hasta aquí el pensamiento. Dios me lo bendiga a todos.